¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal Invertir es sencillo. En esta ocasión vamos a analizar a la empresa Uber. Vamos a ver si puede ser un buen punto de entrada el precio actual de sus acciones para tenerla en nuestras carteras de inversión. Y bueno, pues sin más, vamos a comenzar con el análisis. Tenemos aquí los ingresos de Uber en azul y los beneficios acá abajo en verde. Vemos que venía perdiendo dinero y apenas comenzó a ganar dinero aquí en septiembre del 2023, hace prácticamente un año que se convirtió en una empresa rentable. Eso es algo importante a saber, ¿ok? Veamos cómo está su PER. Aquí podemos revisar su PER. Vemos que actualmente el precio de las acciones está en 66.09 dólares, que estaríamos pagando un PER trailing de 32.7. Y bueno, pues tenemos también un forward PER de 19.9, que está debajo de su mediana histórica de 34.4, ¿ok? Bueno, pero también algo importante, sabemos que esta empresa es de software, es una empresa tecnológica. Las empresas de este tipo normalmente tienen un free cash flow, un flujo de efectivo libre, pues normalmente mayor a su ingreso neto y además más estable. Eso nos indica o nos hace que sea mejor analizarlas por el método justamente a través de Discounted Cash Flow, que viene siendo el método del Free Cash Flow, ¿correcto? Entonces, vamos a revisar esa parte. Aquí podemos ver justamente su, por ejemplo, múltiplo de Free Cash Flow, su Price to Free Cash Flow. Vemos esta línea verde, cómo ha ido disminuyendo su precio free cash flow con el pasar del tiempo. Actualmente el mercado está pagando un múltiplo de 23.4, ¿ok? Y su mediana histórica es de 54.7. Bueno, pues vamos a ver en base a esto y en base a los estimados si es un buen punto de entrada, ¿ok? Vamos a revisar primero que nada qué nos dicen las plataformas en cuanto a su fair value. Miren, aquí por ejemplo Investing nos dice que está subvaluada. También nos podemos revisar en esta otra plataforma. También aquí nos dice que está subvaluada. Y en el método de precisamente Discounted Cash Flow, que es el que nos interesa, también nos dice que está pues, prácticamente casi en su fair value, si nos damos cuenta, ¿no? Entonces, vamos a revisar los estimados de los analistas. Aquí, por ejemplo, podemos ver que en 2024 todavía nos aparece la E de que es un estimado, porque aún no termina el año fiscal para Uber. En este caso, están estimando que terminará con 6.327 millones de dólares de free cash flow. ¿Ok? Entonces, ahorita ya concluyó el tercer trimestre fiscal, que podemos ver aquí, por ejemplo, en Financials, el cash flow, podemos ver que su free cash flow actual está en prácticamente 6.000 millones. Y ellos estiman que en el siguiente trimestre, pues todavía incrementará 300 millones más, cerrando más o menos en 6.300 millones de free cash flow. Y también están estimando que para los próximos años habrá un incremento de 22, 26, 13 y 15% cada año. Y bueno, pues que terminará en el 2028 con un free cash flow de 12.700 millones de dólares, ¿correcto? Entonces, como nosotros nos vamos o sea, vamos a hacer un análisis, nos conviene siempre ser pues conservadores, ¿verdad? Porque muchas veces los analistas se equivocan y es importante pues no irnos así al tope, a como digan ellos, porque qué tal si no llegan a esos estimados. Entonces, en nuestra estimación vamos a poner que en lugar de que llegue a estos 12.700 millones, llegue a los 11.000 millones que ellos creen que llegará en el 2027, pero nosotros poniéndolo para el 2028. Entonces, bueno, vamos a sacar la calculadora, vamos a revisar en este caso en cuánto podrían estar las acciones para el 2028. Entonces, si en el 2028 estaría ganando 11.000, vamos a cerrarlo en 11.000 millones, bueno, pues ahora vamos a revisar justamente el múltiplo.
Entonces, tenemos aquí que el múltiplo actual, dijimos que estaba en 23.4, ¿ok? ¿Qué múltiplo creemos nosotros que el mercado estaría dispuesto a pagar por las acciones de Uber en 2028, dentro de 4 años? Bueno, pues seguramente se va a estabilizar, va a ir bajando un poco más y se va a estabilizar conforme va ganando más también de flujo de efectivo. Y bueno, pues vamos a estimar que a lo mejor quede estabilizado alrededor de 20, ¿no? Para dentro de 4 años, que es más o menos ya un múltiplo más real para una empresa como esta, ¿no? Entonces, vamos a pensar que queden 20. En base a esto, bueno, pues podemos una vez más aquí sacar la calculadora y entonces multiplicar este free cash flow pues precisamente por el múltiplo, ¿no? Por 20. Eso significa que el mercado, según nuestro análisis, estaría pagando 220 mil millones de free cash flow por la empresa para el 2028. Pero, claro, nosotros no vamos a comprar la empresa completa, ¿verdad? Solo vamos a comprar a lo mejor acciones. Entonces, necesitamos saber cuánto costarían las acciones entonces, en ese entonces. Pero, pues para esto necesitamos saber cuántas acciones hay en circulación y cuántas podría haber para ese entonces. Entonces, tenemos que estimarlo también. Para esto nos puede servir, pues, el pasado de la empresa, ¿no? Entonces, hay que revisar si esta empresa emite acciones o recompra acciones, ¿sí? Para ver si está diluyendo al accionista o al contrario, está beneficiando a los accionistas recomprando acciones, ¿no? Bueno, pues eso lo podemos también aquí revisar. Vamos a revisar sus gráficas. Vamos a ver justamente, miren, aquí podemos ver, por ejemplo, las acciones en circulación. Vemos que está emitiendo acciones y de hecho bastante, realmente está emitiendo bastantes acciones con el pasar del tiempo. Cada trimestre prácticamente emite más. Bueno, ¿en qué proporción? Esa es la pregunta. Bueno, pues eso hay que sacarlo, hay que sacar esa proporción. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cuántas acciones tiene ahorita en circulación y cuántas tenía hace algunos años para poder hacer un conteo y en base a eso ver qué porcentaje anual promedio está emitiendo acciones, pues diluyendo al accionista, ¿no? Vamos aquí a bajar a donde está precisamente. Aquí tenemos, por ejemplo, que actualmente, bueno, en el último trimestre, que fue el tercer trimestre de 2024, está con 2.154 millones de acciones, ¿ok? Vamos a pensar que, por ejemplo, hace 5 años, vamos a tomar los últimos 5 años. Entonces, vámonos a septiembre de 2019. Aquí tenemos septiembre de 2019. En ese entonces había 1.700 millones de acciones. Entonces, bueno, pues vamos a sacar el porcentaje que ha estado incrementando en promedio anual. Nos vamos entonces a la calculadora de justamente retorno y aquí ponemos que había 1.700 millones de acciones hace 5 años y actualmente hay 2.154 millones. Y para esto han pasado 5 años. Entonces, calculamos y en este caso Uber está emitiendo 4.85% más de acciones en promedio anual y compuesto en los últimos 5 años. Esto, por supuesto, es bastante, ¿no? Entonces, si sigue haciendo este mismo nivel de emisión de acciones, pues vamos ahora a revisar cuántas acciones podría haber en circulación de aquí a 2028, que es el estimado que estamos haciendo 4 años adelante. Bueno, pues si ahorita hay 2.154, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, podemos ver justamente, podemos poner 2.154, que son las actuales. Vamos a dejar crecer esto 4 años a futuro y creciendo a un nivel de 4.85% anual, que es lo que ha crecido en acciones. ¿Ok? Y si calculamos, nos dice que vamos a tener aproximadamente 2.600 millones de acciones en circulación para el 2028. Entonces, ahora sí podemos regresar justamente, por ejemplo, a nuestra calculadora y aquí podemos ahora sí dividir, pues justamente este número de free cash flow entre la cantidad de acciones que estamos ya estimando que va a haber en circulación.
Entonces vamos a poner aquí esto entre 2.600 millones de acciones, ¿correcto? Entonces tenemos que entonces el precio de las acciones va a estar rondando pues los 84.6 dólares para el 2028. Actualmente las acciones están en 66. Entonces, bueno, pues de 66 a 84.61, ¿cuánto nos estaría dejando de ganancia en estos 4 años siguientes si compráramos las acciones actualmente en 66? Bueno, pues aquí podemos revisarlo también precisamente con la calculadora de interés de retorno, perdón. Aquí podemos ver, por ejemplo, el valor presente son 66 dólares las acciones y estimamos que van a estar en 84.6 dólares de aquí a 4 años. Son 4 años y calculamos. Miren, es un 6.4% anual y compuesto para los próximos 4 años. Pues aquí ya podemos darnos cuenta que realmente no creo que sea un buen momento para comprar acciones, al menos yo no las compraría. ¿Por qué? Porque, pues bueno, en este caso preferiría comprar a lo mejor en este caso, pues un ETF que siga simplemente el comportamiento del SP 500 y posiblemente me daría a lo mejor más, ¿no? Tomando en cuenta el pasado, ¿no? Que ha dado. Entonces, bueno, pues esto es básicamente el análisis. Espero que les haya gustado y espero que, pues, si les gustó, compartan el video, le den like, por favor, eso nos ayuda, ya saben, para el algoritmo de aquí de YouTube. Y bueno, si no están suscritos, suscríbanse y píquenle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de diferentes videos y análisis que vamos a estar haciendo en el futuro. Entonces, bueno, pues muchas gracias y que tengan buenas inversiones y los esperamos aquí en próximos videos y en vivos. Muchas gracias.